En nuestro estudio de Primera de Juan vamos viendo todo lo que nos va explicando el apóstol a su iglesia, y es como una espiral. Va un tema, va otro y después vuelve al mismo tema, va el tema, vuelve, va otro y después vuelve al mismo tema. Y entonces hoy, como hemos explicado prácticamente todo lo que aparece en el texto ya varias veces, me voy a centrar en tres aspectos de lo que encontramos aquí, tres aspectos que creo que nos serán de gran ayuda. Y para el primer aspecto, me gustaría preguntaros si creéis o entendéis que hay varias formas de estar presente y ausente, ¿verdad? Hay diferentes formas de estar presente en un sitio y a la misma vez que estás presente poder estar ausente. Por ejemplo, puedes estar físicamente presente con tu familia, pero tu mente estar en otro lado. Entonces estás presente físicamente, pero mentalmente y espiritualmente puedes estar totalmente ausente. A mí me pasa cuando predico los domingos, a partir del jueves, yo puedo contestar preguntas básicas, como estás bien, has llegado, pero mi mente está ya en Primera de Juan, en la carta al apóstol, en la iglesia, y estoy allí, contesto preguntas como si estuviera, pero mi mente, la parte principal de mi mente está ya rumiando ya con la centrifugadora puesta para ver cómo el Señor me guía y qué puedo explicar que nos ayude a crecer en el Señor. También puedes estar completamente presente mentalmente, espiritualmente, con tus sentidos en una videollamada, pero no estar presente físicamente. Y ninguna de las dos formas a los que nos quieren les satisface. Ni cuando estás físicamente pero no mentalmente, ni cuando estás mentalmente pero no físicamente. Lo que queremos es que estés todo ahí, ¿verdad? Es lo que quieres de la gente que quieres. Puedes estar incluso en cuerpo y mente en otro lado y espiritualmente enfocado en otro. Te vas de viaje, pero tu hija tenía fiebre. Tú estás haciendo tus cosas, pero espiritualmente estás todo el rato orando por ella, por tu familia, etcétera, etcétera. E incluso puedes estar de cuerpo presente. Si vienes a esta iglesia, habrá un triste día en un aspecto y un gran día en otro, en el que estemos de cuerpo presente aquí, pero nuestro yo, nuestro espíritu, nuestra mente estará ya con el Señor. Y a los que queremos, por mucha esperanza que tengamos, los que nos quedamos aquí, pues eso no nos satisface. Queremos que esté todo ahí. Queremos disfrutar de los que queremos de forma completa. Así que definitivamente hay muchas formas de estar presente y de estar presente y ausente. Y esta es una de las verdades que nos expresa Juan como ningún otro apóstol, como ningún otro escritor de la Biblia. Él nos expresa que Dios, mejor que otros autores o de una forma más profunda, vamos a decir, no mejor, que Dios tiene diferentes personas dentro de su ser, que Dios tiene una variedad de personas dentro de lo que es el ser Dios, lo que llamamos la Trinidad. El Dios Trino, nos dice Juan, en diferentes formas, que todo Él quiere estar presente en nuestra salvación y también en nuestras vidas. Versículo 13, Juan, 1 Juan 4:13. Dios Padre nos da a su Espíritu para permanecer en Él y Él en nosotros. Es decir, el Padre, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre quiere estar en nosotros a través de su Espíritu. ¿Y cómo consigue esto si nuestro espíritu está dañado? Si nosotros como humanos somos mortales y Él es inmortal. Nosotros somos egoístas. Estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo conseguimos esa unión con Dios? Pues nos lo explica en el versículo 14. Dice que nos ha enviado a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Todo aquel que cree en Él es limpiado de este egoísmo, de esta muerte. Él nos resucita para que nuestro espíritu podamos unirlo al suyo y Él entonces venir a nosotros, acampando, como dice Juan en su Evangelio,
acampando en nuestras vidas para amarnos, como dice el versículo 16, por la eternidad. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que Juan nos está revelando que todo lo que es Dios, este ser único con tres personas, todo lo que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quieren estar con nosotros y en nosotros. Juan nos describe constantemente como Dios por completo, todo Él, todo lo que es su ser quiere estar con nosotros y en nosotros. No solo parte de Dios, no solo su espíritu, su parte espiritual, sino incluso una vez que se ha hecho hombre, quiere estar físicamente con nosotros a través de su Hijo. Lo repito, porque esto a mí me hizo explotar un poco la mente. Dios no solo ha querido estar con nosotros, sino en nosotros, a través de su Espíritu, hasta el punto de querer estar por la eternidad físicamente con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Se da todo a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros de respuesta? ¿Qué tendríamos que hacer? Darnos todo a Él. Lo vuelvo a repetir. Dios quiere estar todo aquí y aquí. Quiere estar completamente presente con nosotros, en nosotros y hasta físicamente con nosotros, para amarnos más de lo que jamás nadie ni nunca nos amará. Vamos a dar un paso para atrás, vamos a dar un pasito para atrás. Dios se podía haber relacionado con nosotros de una forma teórica. Algunos científicos creen que somos como una realidad virtual, que estamos aquí flotando. Dios nos podía haber ideado y decir, oye, ¿qué pasaría si yo hiciese una humanidad y teóricamente qué hubiese pasado con nosotros si nos da libertad? O nos crea y se puede haber relacionado con nosotros como un astrónomo, con un telescopio, desde lejos. Vernos desde lejos, que no nos acerquemos a Él. O como un zoólogo, ahí escondido en la sabana, en su puesto de camuflaje, viendo cómo los animalitos se comen, saltan, cómo nos podía haber mirado cómo nos matábamos, cómo nos queríamos, cómo nos ayudábamos, cómo nos destrozábamos, cómo nos podía haber observado sin que nosotros hubiésemos ni siquiera entendido que Él estaba ahí observándonos. O un poquito más cercano, se podría haber relacionado con nosotros por carta. Tenemos cartas, nos escribe unas cositas a través de unos profetas, nos va diciendo mensajitos, o incluso una especie de Zoom, de FaceTime. Dos enamorados, hoy se enamora la gente por FaceTime, por Zoom, ¿vale? A lo mejor se conocen más que los que se ven, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada en contra, ¿eh? Se ven obligados a solo hablar, así que no estoy diciendo nada en contra. Pero a que eso no te satisface. Aunque tú quieres tener a la persona que quieres toda ahí. En Juan nos está diciendo continuamente, conoce a Dios, 1:3. Sabéis que estáis con Él, 1:5. Él permanece en vosotros. Tenemos al Padre, 1:23. No solo al Espíritu, tenemos al Padre a través del Espíritu. Pero Él permanece en nosotros, tenemos su unción. Él nos unge con su Espíritu, pero también está en nosotros, permanecer en Él, permanecer en Dios y Dios en vosotros, permanecer, estar con Él. Él está todo el rato hablando de una unión absolutamente íntima. Concluyo esta parte. ¿Verdad que no te satisface que la gente que quieras esté ahí pero no esté? ¿Verdad que quieres que esté todo ahí? De alguna forma, cuando amas a alguien, quieres casi estar dentro de su mente, ¿no? Dios se da a ti por completo en una declaración de intenciones y de amor más increíble que jamás ha existido. ¿Quieres relacionarte con un Dios así? Es posible. Es real.
es posible. Si eres de captación corta, si solo ves TikTok, te puedes quedar con ese mensaje. Pero queda un ratito. Así que vamos a otros dos aspectos de lo que encontramos en los textos. Voy a hablar de dos medias verdades, que si no las explicamos y las cogemos como absolutas, sin entender su contexto, seguramente nos quedaremos con una media verdad y una media mentira, ¿vale? Así que voy a enfocarme en dos verdades que hay que entenderlas en su contexto. La primera, hay filosofías que te dicen que somos dioses. ¿Los habéis oído alguna vez? Sí, ¿verdad? Somos dioses, todos somos dioses, Dios está aquí, por lo tanto todos Dios, somos dioses, diferentes versiones de somos dioses. Incluso Jesús lo van a matar porque él ha dicho que es hijo de Dios, que es Dios, y dice, Salmo 82, 6 al 7, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Jesús solo enuncia la primera parte y a todos conocían la segunda parte. Le están diciendo a Jesús es que ni siquiera yo soy Dios. Si me matáis porque soy Dios, estáis matándome mal. Pero incluso si me matáis porque creéis que blasfemo, ni siquiera estoy blasfemando, porque de alguna forma todos somos dioses. ¿En qué forma? ¿En qué forma somos nosotros dioses? Te voy a enseñar una foto. Espero que salga en la pantalla grande para que la podáis ver bien. Muy bien. ¿Qué es esto? No hay que ser muy avispado para saber lo que es. ¿Qué es? Muy fácil. ¿Qué es? ¿Una? A ver, que os oiga. Os he llevado yo a decir lo que es una abeja, ¿vale? Dije lo de avispado, os he engañado yo, ¿vale? Pues estoy engañando otra vez, porque no es ni una abeja ni una avispa, es una mosca. Se ha adaptado para parecer como una abeja, las abejas creen que es una abeja y por lo tanto la mosca pone sus huevos en el panal de miel y cuando nace la mosca se pega una jarta que no vea. Es una mosca, no una avispa. Es decir, hay cosas que parecen, tienen ciertas características, comparten ciertos rasgos, pero no lo son. ¿En qué forma somos nosotros divinos o de alguna forma dioses? Tenemos conciencia, ¿verdad? Somos los únicos seres vivos que somos conscientes de nuestra propia existencia. Tenemos capacidad de elegir, de tener un instinto y contradecirlo y hacer lo contrario. Los animales no, los animales tienen sus instintos y eso es lo que hacen. Somos capaces de abstracción, de pensar en el futuro, de crear cosas increíbles y de lo más increíble es que somos capaces de adorar, conscientemente, de adorar. Jesús adoraba. Adorar es una capacidad divina que solo son conscientes aquellos que tienen esa capacidad increíble que les da Dios. En este sentido somos divinos, tenemos ciertas capacidades divinas, incluso tenemos la imagen de Dios, porque nos diferenciamos de otros seres en que nosotros tenemos ciertas capacidades más similares a Dios que animales, por ejemplo. En este sentido somos divinos, pero seguimos siendo moscas, no abejas. Seguimos siendo hombres y no dioses. No podemos mirar dentro para encontrar a Dios. Podemos encontrar rasgos minimizados de la persona de Dios, de las personas de Dios, pero no podemos encontrar a Dios dentro. Tenemos que mirar fuera. Y este es el gran problema de la humanidad, que se han creído abejas, nos hemos creído abejas y seguimos siendo simplemente moscas. Hemos creído que somos nuestros creadores. Hemos creído que podemos vivir independientemente de nada. Hemos creído que podemos darle la espalda a lo que sea porque somos nuestros dueños de nuestros propios destinos y de nuestras propias vidas, creyéndonos dioses, cuando en realidad lo único que somos es humanos, que nos hemos desviado, que nos hemos engañado y nos hemos creído que esa imagen era Dios, cuando lo único que son
la capacidad que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él. De repente Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, en esta tierra no somos dioses. Dios, Padre, no lo ha visto nada más que su Hijo. Pero para estar lo más cerca posible a Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos a otros que no solo tienen la imagen de Dios, sino el Espíritu de Dios, es decir, a Dios mismo. El camino más corto a Dios aquí en la tierra, entonces, ¿cuál es? No aislarme en una montaña y buscar a Dios. Es acercarme a aquellos que no solo tienen la imagen, sino que tienen el Espíritu de Dios. Esa es la distancia más corta aquí en la tierra. Que te ame una persona que tiene la imagen de Dios, es decir, un humano, es mejor que te ame tu perro, ¿verdad? Depende. Se le ha escapado. Teóricamente. Pero cuando te ama a alguien que además tiene al Espíritu de Dios, te dice el texto que es la perfección del amor de Dios aquí en la tierra. Cuando yo soy capaz de amar a otro que tiene la imagen y al Espíritu de Dios, estoy amando de alguna forma a Dios y es lo que Él quiere que yo haga. Que no me centre arriba porque Él está en ti y está en mí. Él quiere que nos amemos unos a otros, que nos veamos como contenedores de Dios y podamos tratarnos de alguna forma como Dios nos ha tratado a nosotros, como Dios nos ha amado sin necesitarlo, sin que Él necesitase amarnos, que nos perdonara sin tenernos que perdonar, que fuese generoso con nosotros sin tenerlo que ser. De repente, aquellos que tienen el Espíritu de Dios muchas veces son capaces de hacer lo mismo. De repente de amar a otro sin que se lo merezca, de darle sabiendo que no le va a dar nada a cambio, perdonarlo sabiendo que no se lo merece. Y cuando hacemos esas cosas estamos siendo, en cierta forma, las manos de Dios, los brazos de Dios, el amor de Dios expresado aquí en la tierra unos por otros. Segunda media verdad. En el amor no hay temor. Si amas, no temes. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. A ver, esta verdad es absoluta en su contexto, pero en el cómputo general de la Biblia no es toda la verdad. El temor es un don divino. Nos evita peligro, ¿verdad? Nos hace más prudentes. Además, el amor sin temor no existe. Es imposible querer a alguien mucho y no temer que le pase algo, por ejemplo. O incluso la idea de que ya no te quiera, aunque tú sepas que te va a querer siempre. Una vez que tienes hijos, te llenas de un amor increíble, pero también te llenas de un temor increíble, que les pueda pasar algo, ¿verdad? Que puedan sufrir, etcétera, etcétera. Y claro, entonces, ¿cómo entendemos que por un lado tenemos que temer a Dios y por otro lado nos dice que el temor es castigo? Entonces tenemos que entenderlo cada uno en su contexto. Además, me podrías decir, en el Antiguo Testamento lo podías temer porque no sabías quién era Dios. Te vas al Nuevo Testamento y de repente te das cuenta que Dios se hace uno como tú para vivir la vida que tú no podías vivir, para morir la muerte que tú debías morir, para
puedas estar toda la eternidad con Dios, por lo tanto, se quita el temor. Solo tienes que tener amor, sin temor, ¿vale? Esa es la forma general en que la mayoría de los cristianos hemos por lo menos sentido la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay problemas en esto. Por ejemplo, Hechos 9:31, Iglesia cristiana, ya Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ya había venido, ¿vale? Y de repente les dice cosas como esta. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificados andando, no nos aparece el versículo, pero lo podéis buscar, andando en el temor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Es decir, además era un requisito, una forma de acrecentar la madurez de la iglesia. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, nos hacemos más santos mientras más crece nuestro temor hacia Dios. ¿Cómo podemos casar estas dos cosas? Es decir, por un lado tenemos que temerlo, pero por otro lado no tenemos que temerlo. ¿En qué lado tenemos que temerlo y en qué lado no? ¿En qué aspecto? ¿Vale? Vamos a por el aspecto 1, el temor que tenemos que tener. Nos lo dice Jesús, así que hay que poner mucha atención. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Si tú te alejas de la fuente de vida, te estás matando, ¿no? Si tú te alejas de Dios, Él es el único que puede acercarte a Él y darte vida por la eternidad. Si tú te alejas de Él, te estás alejando de la vida, ¿verdad? Si tú te has alejado de Dios, si tú no quieres nada con Dios, un día te vas a presentar delante de Él, lo has rechazado y yo te digo una cosa, tiembla. Tiembla. Porque dice en el Nuevo Testamento en hebreo de la santidad de Dios que Él es fuego consumidor. Va a haber una época en la que si tú has rechazado a Dios, si tú no lo has adorado, Dios te va a dejar hacer lo que quieres por la eternidad. Te va a alejar de Él por la eternidad. Vas a presentarte delante de Él y vas a traer tu bondad. Todos aquí somos buenas personas, ¿no? La verdad es que si venimos a la iglesia es porque sabemos que no lo somos, ¿no? Que necesitamos que alguien nos salve, ¿no? Pero todos hacemos cosillas buenas, ¿no? Todos habéis venido aquí muy guapos y arreglados, eso es bueno, ¿no? Trataros bien, muy bien, nos afeitamos, todos hacemos algo bueno. Nos presentamos delante de Dios con nuestra bondad. Pero claro, la cantidad de bondad, todo el potencial que me ha dado Dios para hacer lo bueno y no lo he hecho, en comparación a lo bueno que he hecho, mi bondad es una gota y todo lo que podía haber hecho y no he hecho es un mar. Te presentas adelante de Dios con eso y yo te digo, tiembla. Y si te lo está revelando Dios aquí y te está entrando temor, es porque Dios lo que quiere es que te presentes delante de Él y lo único que sientas es amor y no temor. Dios te está dando una oportunidad hoy. Pero si en vez de presentarte a ti, presentas a Cristo, presentas quién está en ti, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, 1 Juan 4:17, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio. Pues como Él es, ¿como quién es? Como Cristo. Así somos nosotros en este mundo.
los que hemos sido limpiados por Cristo, los que hemos pedido que nuestro espíritu se una al suyo y por lo tanto Él venga a nuestras vidas, nos presentamos delante de Dios en el día del juicio, delante de Dios que te creó, el que está allí delante. ¿Y quién estamos presentando? Aquel que está en nosotros. Él nos ha transformado, nos va mejorando. Cuando nos presentamos delante de Él, hará borrón y cuenta nueva. Y además, Él está en nosotros, se está presentando a sí mismo. ¿Se puede negar Él a sí mismo? Cuando nos presentamos en el día del juicio, lo único que podemos tener es amor. Sabemos que lo único que podemos recibir es amor y gloria. Lo único que podemos tener es agradecimiento. Nos presentamos allí con la confianza no de nosotros, sino de quién está en nosotros. Entonces, se ha perfeccionado el amor. Saber que somos hijos de Dios, que lo que llegamos es al Padre eterno, que lo ha hecho todo para que estemos con Él. Segundo tipo de temor que tenemos que tener. Hay más. Hay temor de reverencia a Dios, etcétera, etcétera. Yo me voy a concentrar en este segundo tipo. Yo de niño era buenecillo, dentro del estándar de la comparación de los otros niños, ¿vale? Era buenecillo normal. Y una de las razones por la que era buenecillo es porque me daba mucho miedo esta frase: la zapatilla baila. Y no muchas veces, a veces me sacaba a bailar. Y hacía el movimiento ese que hacemos todos para que duela menos, ¿sabes? Ese que acompañas la zapatilla para que, ¿no? Y además gritas fuerte para que vea que estás arrepentido, ¿no? Entonces, ¡ah! Te da niño y hace ese movimiento. Esa era una de las grandes razones por lo que yo era de buenecillo de pequeño, una de las razones. Había otra. Y de repente de adolescente me volví un poco más trasto, ¿vale? Pero no trasto del todo, porque los valores cristianos que me habían dado me impedían ser trasto del todo. Y de repente se unió otro temor, cuando fui adolescente, otro temor. Estaba el temor del castigo, de que me castigaran si hacía algo malo, pero de repente me entró un temor todavía mayor. El miedo a decepcionar a mis padres. Y ese miedo, aparte del otro, se juntaron y me hicieron mejor persona. Y me hicieron andar y tomar decisiones mejores. Y uno crece y ahora tengo miedo de decepcionar a mis hijos, a mi mujer, a mis hermanos, a mis padres. Y eso me hace mejor persona. Hay un temor necesario en todos nosotros. Porque un buen padre castiga. Un mal padre se lo toman los niños por el pito del sereno. Un buen padre castiga y un buen padre sabe cuándo aplicar la gracia y retirar el castigo. Pero tiene que tener temor al castigo, si no deja que sean adolescentes. Cuando son adolescentes, el niño, si te quiere más a ti que a él mismo, tendrá temor a decepcionarte. Si se quiere más a sí y sus deseos que a ti, pues no. Y si no tiene temor al castigo, pues habrás creado un monstruo. Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, contexto de la obediencia a Dios, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que nos inculca ese temor, ese temblor, y es el que nos hace obedecerlo. ¿No debemos temer el castigo divino si actuamos mal? Dice de forma políticamente incorrecta en la Biblia: ¿somos acaso bastardos que nuestro Padre no nos va a corregir? ¿No debemos temer a Dios que deje que nuestras acciones nos alcancen? ¿No debemos temer si le hacemos mal a otros hijos de Dios? ¿A otras criaturas de Dios? Si decimos ser sus hijos y actuamos más como hijos del diablo, ¿no debemos temer el juicio de Dios para aquellos que no lo aman y lo rechazan? Y eso empujarnos a hablarles más
y a contarles y a vivir para que ellos también encuentren a Dios? ¿No debemos temer salirnos del camino de Dios? Nuestro futuro eterno está garantizado, pero Dios no nos va a dejar como estamos. Y ese temor a decepcionarlo es santo. Es un temor necesario y digno. Es el temor de saber que pase lo que pase, Él ya murió por mí, lo hizo todo. Pero yo quiero vivir esta vida intentando agradarle. Jóvenes, escuchar esto. No has podido domesticar a Dios. Es un león que si te alejas de Él va a rugir con toda su fuerza y la respuesta adecuada es saltar de miedo. Lo repito, no tenemos un Dios domesticado, no es un perrito faldero, es un león rugiente que si nos alejamos de Él va a rugir y tenemos que saltar de miedo. Debemos temer porque su justicia y su celo no van a tardar en corregirnos. Debemos temer porque su naturaleza divina no puede convivir con la maldad por siempre. Y hay personas que estarán siempre alejadas de Él porque no han querido ser salvados por Él. Tenemos que temer porque Él no es un Dios que con 4 arrumacos y 4 palabras que le digamos va a dejar de corregirnos y de hacernos más como Él. Ninguno de sus hijos puede salirse con la suya y hacer lo que le da la gana. Dios te va a llevar donde Él te quiere llevar. Salmo 22, 23. Abridlo. Salmo 22, 23. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Los que no temen a Dios no pueden adorarle. ¿Sabéis el problema de esta sociedad? Perdió el temor a Dios. Se creyeron todos abejas. Y seguimos siendo humanos que necesitamos a Dios. Así que termino con este consejo. Consejo. Lo digo 2 veces y oramos. Es mejor tener a un Padre misericordioso, es mejor temer a un Padre misericordioso que a un juez justo. Lo repito, es mejor temer a un Padre misericordioso que a un juez justo. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque sin razón ninguna, sin necesidad ninguna, en vez de mantenernos a distancia, en vez de mantener esa distancia prudencial de gente caída con pecado y viviendo de formas que no te glorifican, Señor, tú quisiste venir a ser tú uno de nosotros, salvarnos, Señor, estar completamente involucrado en nuestra salvación y en nuestra santificación y en nuestra relación contigo, Señor. Te agradecemos eso, Señor, y sabemos que no somos merecedores de nada de ello, Señor, pero al ser conscientes lo único que podemos hacer es glorificarte. Dios de los cielos, si alguno no te teme en esta mañana, infúndele temor, Señor. Que tenga la necesidad, Señor, de arrodillarse ante ti y pedirte misericordia y pedir el increíble amor que tú nos das. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.